Buenas noches Iporá, un gusto compartir esta mesa, no saben el placer que es estar en la previa y ahora compartiendo esta mesa para hablar de un tema que entendemos importante. Lo primero, agradecer a Nicolás, al Nico Rodríguez, que nos recibe en su casa paterna, en un lugar espectacular, con un entorno espectacular y con un horno ahí prendido que nos espera unas pizzas para después del programita, así que gracias Nico. Somos Iporá, un conjunto de compañeras y compañeros que estamos preocupados por los temas ambientales y trabajando desde hace mucho tiempo y que nos planteamos en esta etapa hacer un esfuerzo para incorporar este tema en la agenda, en la campaña, con el objetivo de que no solamente esté en la agenda, sino que este sea un diferencial en la campaña del Frente Amplio para que en junio el Frente Amplio vote muy bien y que este sea un tema prioritario para que Yamandú sea nuestro candidato en las próximas elecciones y seguramente nuestro presidente a partir del año que viene, del 1 de marzo del año que viene. Cuando comenzamos a armar el plan de trabajo de Iporá para estos meses, había un compañero que está por acá, que es Jorge Salerti, desde San Luis, que era uno de los que insistía con que teníamos que abordar este tema de bienestar animal. Fuimos viendo la forma, como todo nos costó a veces encontrar el espacio para este y otros temas, abordarlos con seriedad. Hace pocos días con Federico, que está atrás de cámara, tuvimos la chance de tener un intercambio más que interesante con parte de la mesa, con los dos veterinarios que están acá, con Álvaro y el Seba. 2 horas de intercambio fueron los que posibilitaron dar forma a esta mesa, muy interesante, pero en determinado momento los dejamos que siguieran, hoy no van a ser 2 horas. Entonces decidimos poner sobre la mesa el tema de bienestar animal, nos parece que es un tema sensible, que es un tema importante, que es un tema que preocupa, que es un tema que debe estar en la agenda y que es un tema para Iporá muy importante. Lo hemos planteado también en la interna del espacio 609, que es donde estamos trabajando de cara a las próximas elecciones, donde nos sentimos muy cómodos y donde esperamos también que este tema se siga incorporando. Así que ya voy a pasarles a ellos para que empiecen a exponer. En la mesa que estamos acá, en casa de Nico, están Sebastián Fernández, que es quien va a empezar, que es vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales. ¿Está bien, Seba? Sí, gracias. Bien. Después, Daniela Pinto, que es de la Unidad Temática de Bienestar Animal del Frente y a su vez integra la Asociación Vegana del Uruguay. ¿Está bien, Daniela? Pintos sin S. Daniela está con Stalin, que es el perro de Seba, que es un personaje entrañable. Después vamos a seguir con Eugenia Perdomo, que vino desde Santa Lucía, gracias Eugenia por cruzar el departamento, que es directora de la Unidad de Bienestar Animal de Canelones. Y es un gustazo compartir la mesa también con alguien que conocemos hace muchos años, que queremos mucho, que es Alvarito Buscarons, que es concejal regional metropolitano del Colegio Veterinario del Uruguay. ¿Está bien, Álvaro? Okay. Yo ahora me voy a dedicar a escuchar y a cebarles mates para aprender y para incorporar este tema a la campaña. Arrancamos con Seba. Adelante, Seba. Bueno, buenas noches. Como siempre, alguien tiene que empezar a bailar, digamos, y en la temática esta en particular, empezar a bailar entendimos que era importante, de alguna manera, poner un marco al análisis, porque el bienestar animal en realidad es, de alguna manera, o por lo menos yo lo defino como de esas problemáticas que empiezan a romper los ojos cuando se empiezan a lograr ciertos, digamos, incrementos en el estado de bienestar, digamos, en el estado de bienestar de la gente. Y cobró, indudablemente, fue una de las consecuencias, el incremento de la visualización de las problemáticas de bienestar animal, son también una consecuencia de lo que avanzamos, durante los 15 años de gobierno del Frente, en aportarle un mayor estado de bienestar a los compatriotas. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no difiere Uruguay en la forma en la que evolucionan las demandas de la sociedad. El tema de bienestar animal, como todos saben y como con los de la mesa lo hemos discutido mucho, es sin duda un tema bien transversal de la sociedad, es un tema que evoluciona en forma permanente y en el cual es muy difícil
generar políticas públicas, muy difícil comparativamente con otras temáticas, porque básicamente involucran un aspecto, el bienestar animal involucra un aspecto que de alguna manera complejiza no solamente el estudiarlo y el establecer un buen diagnóstico de situación, sino que complejiza la forma en la cual se establecen las políticas públicas. Uno de los principales problemas que tiene atender la problemática de bienestar animal es que la vinculación o el vínculo del ser humano con los animales, perdón, pero vine con un amigo, tengo un pólipo laringio que me tengo que operar. Y es un amigo. Y a veces el amigo se pone como un poco más intenso. Bueno, pero es benigno, o sea, es bueno y me lo tengo que sacar. Bueno, la cuestión es que, como decía, es una temática transversal, multifactorial, compleja y fundamentalmente tiene un componente que es el vínculo. Y el vínculo entre el ser humano y los animales es muy diferente dependiendo de las características justamente de la gente y de los patrones culturales de la gente. Todos los pueblos que se vinculan con los animales se vinculan en una forma diferente. Y el nuestro no es la excepción. Para que se hagan una idea o poner como un ejemplo, la vinculación que tiene con los animales un ciudadano, un uruguayo que nació y creció en el medio rural es muy diferente a la vinculación que tiene con los animales un uruguayo o una uruguaya que nació y que creció en la ciudad. Pero no por una cuestión digamos, ni nivel educativo ni nada por el estilo, es una cuestión básicamente de la creación del vínculo y de cómo ese vínculo se crea. Y lógicamente de los patrones culturales que rodean la vinculación con los animales en un medio como el medio rural y en un medio como en el medio urbano. Los problemas de bienestar animal en el medio urbano tienen un componente sin duda de convivencia muy importante. Y en el medio rural la vinculación de la gente con los animales tiene un componente, digamos, tiene un fuerte componente vinculado al modus vivendi. O de alguna manera al sustento. Y al trabajo. Al trabajo, al sustento, la vinculación. Yo empecé siempre digo lo mismo, yo empecé la facultad en el año 92, pleno gobierno del padre de este chico que está ahora. Por supuesto empecé la facultad en un momento en el cual ya en segundo año tuve que irme para el interior porque empezó la huelga, no había nada para hacer en la facultad y cuando yo empecé la facultad fue el año donde en Uruguay se lanzó la primer dieta comercial para perros, que fue Doggy, Cathy, aquella vieja famosa marca de Proplan de Nestlé. Bueno, eso fue hace 32 años. Hoy es otro mundo nuestra vinculación con los animales de compañía, sin duda. Y es otro mundo en el cual a nosotros, lógicamente, desde nuestra formación profesional, nos cuesta mucho adaptarnos, porque el plan de estudio, para que se hagan una idea, lo que estudié yo para recibirme de veterinario es mucho más parecido a lo que estudió Álvaro, que sos bastante más veterano que yo, que a lo que está pasando hoy. Entonces, el tema bienestar animal, el tema de la vinculación de la gente con los animales, sin duda que es un tema, primero que esencial. El bienestar animal tiene un componente, y la vinculación de la gente con los animales tiene además un componente importante que solemos dejar de lado en Uruguay, o que durante mucho tiempo lo vinculamos pura y exclusivamente con una enfermedad, pero en realidad todas no, pero digo, la gran mayoría de las enfermedades que hoy azotan al mundo en términos de epidemias o pandemias son enfermedades que tienen origen en patógenos que circulan en los animales. Quiere decir que el ejemplo más paradigmático que conocemos todos es la última pandemia, y la última pandemia es un virus que saltó de un animal a la gente. Por lo cual, el bienestar animal tiene múltiples acepciones.
En eso hay un punto que en particular que a mí me preocupa mucho, y que lo hemos conversado mucho y que no hemos logrado encontrar una síntesis de cómo encarar la temática, que es el eterno problema que tiene nuestra sociedad para poder establecer diagnósticos sustentados en la inversión en la generación de esos diagnósticos. O sea, ¿no? Y a partir de esa falta de diagnóstico, esa falta de conocimiento de la realidad, es aún más difícil establecer políticas públicas que logren modificarla porque no la conocemos del todo. La conocemos en parte. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros en Uruguay parecemos ecografistas. Y ser ecografista es estar metido adentro de un cuarto oscuro con una linterna. Todos vemos pedacitos de la cosa, pero nadie ve la imagen completa. Y cuando nosotros vemos pedacitos de la cosa y creemos que la realidad es ese pedacito de la cosa, lógicamente es muy difícil ponernos de acuerdo de cuáles son las prioridades, de dónde hay que poner el dinero, de cuál tiene que ser el alcance. El ejemplo paradigmático de las políticas públicas equivocadas fue, por ejemplo, las decisiones desde el punto de vista de la política pública de cómo encarar la identificación de los animales. A ver. La política pública equivocada de la identificación no es la identificación per se. O sea, es muy importante poder identificar a los animales desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de alguna manera, en el encare de las políticas públicas, o el saber, conocer la realidad, es importante tener a los animales identificados. Lo que pasa es que no se lo explicamos a nadie. Salió Tabaré Aguirre y después salió Enzo Benech. Largaron la idea de que ponerle microchip es obligatorio, si no le pones el microchip te vamos a multar, y no lo entendió nadie. Y nosotros, digamos, al mismo tiempo teníamos funcionando una política pública. No lo entendió nadie, y tampoco es que se use, o sea, que el uso uno sienta que eso tiene un... no, era una acotación nada más, que no la entendió nadie porque después, por más que lo tuvieras chipeado, no sé, o sea, ¿qué hacen con eso? ¿Para qué me sirve? ¿De qué me sirve? No. Porque además la mayoría piensa que es justamente para que le apliques una multa. Claro. Entonces la gente se niega Como verán, explicación. no la entendió nadie. Nadie. ¿No? O sea, ni siquiera los integrantes de la mesa. Por lo cual, es imposible que la sociedad acompañe una política pública si no la comprende. Exacto. Es imposible. Es imposible. Y tenemos un ejemplo en políticas públicas diseñadas, implementadas, impulsadas por el Frente Amplio, donde efectivamente las trabajamos de alguna manera tan bien que se incorporaron en el patrón cultural. Yo cuando empecé en el año 92 en la facultad, al poquito tiempo, inquieto como siempre, que nunca me quedaba en el mismo banco, al poquito tiempo estaba en una cátedra, metido, trabajando, y parte de mis trabajos de investigación me llevaban al interior. Entonces en un momento agarré al Gordo Pese, nuestro colega, que en su momento era el decano de la facultad, y le dije, necesito una libreta para poder manejar los vehículos de la facultad, que en esa época la facultad tenía unas camionetas Traffic que eran un desastre. Y bueno, y me dieron la libreta. Me llevaron hasta Durazno, di el examen en Durazno, porque la facultad veterinaria en Durazno tenía el contacto. Estamos hablando de la época donde para tener, no digo que para tener un borne de teléfono tenías que tener una tarjeta, pero casi. Me dieron la libreta. Yo manejé durante 5, 6, 7 años que íbamos para Artigas con estudiantes, viajaba con 14 guris en la camioneta, nunca en mi vida me puse el cinturón de seguridad. Entonces, la política pública vinculada a la seguridad vial es un ejemplo típico de política pública exitosa que logró un cambio cultural. Hoy, quien se sube a un auto, casi que automáticamente se pone el cinturón de seguridad y prende las luces. Entonces, los animales, lo que se le pone al ganado para la trazabilidad, todo el mundo entendió clarito, y no es una vaca que no tenga el chip. Entonces, esa política sí se entendió, y sin embargo la de los animales domésticos no. ¿Por qué? Porque se explicó, se entendió el fin, y para ellos era beneficioso, y sin embargo en la sociedad común y corriente, por decir una manera, todos los que tenemos un perro, un gato,
no se explicó y no se entiende el fin. Entonces, también en animales, cuando se explica el fin, es exitoso, porque para la producción no sirvió, porque eso además da plata, y si tenés trazabilidad es todo mucho mejor, y sin embargo, en perros y gatos no. Sí, sin duda. O sea, el resumen de todo esto, de toda esta perorata que claramente lo tenemos que terminar acá, porque si no, no terminamos nunca más el video y la charla. Y aparte, porque no voy a capitalizar, a monopolizar el micrófono. Pero el resumen es, si nosotros no logramos, primero, ponernos de acuerdo de alguna manera en que la política pública se tiene que basar en el más profundo o más sólido conocimiento de la realidad, por lo cual hay que trabajar en eso y hay que invertir para eso, nos va a costar mucho definir políticas públicas que logren un cambio cultural, porque este problema, sin dudas, esta cuestión de este tema de la vinculación nuestra con los animales y de cómo nos relacionamos, sin duda que es un tema que requiere múltiples enfoques, pero basados en elementos de la realidad. No podemos seguir centrando las políticas públicas en percepciones y sin tener elementos de datos que nos ayuden a elaborarlas, ¿no? Yo voy a dejar por acá en el sentido de decir, bueno, me parece que es un resumen que por lo menos nos pone en el hoy, donde hoy tenemos el tercer intento del Estado uruguayo de encarar estas políticas públicas con esta nueva situación de hoy a partir del gobierno del Partido Nacional, la creación del INBA, y un tercer intento nuevamente fallido, sin dudas, un tercer intento de instalar políticas públicas que no solamente no mitiga la problemática, sino que digamos, multiplica aún más los problemas de digamos, la eficiencia del destino de los rubros del presupuesto nacional. O sea, si yo pongo 120 millones de pesos, tengo al inicio de mi trabajo 1.750.000 perros en hogares, pongo 120 millones de pesos, 3 millones de dólares por año para castrar, y cuando cierro mi programa tengo 1.880.000 perros en hogares, indudablemente que hay algo que está fallando. Y lo que está fallando es el conocimiento de la realidad, porque si uno castra en cualquier lado, el resultado es lo mismo que la nada, es plata contra el ventilador. Entonces, me parece que ahí es sin duda un buen ejemplo de por qué la política pública no funciona, porque no nos ponemos de acuerdo entre los actores que estamos vinculados, que conocemos parte de la realidad, en cómo hacer para conocerla entera. Y por eso nos pareció importante enganchar enfoques diferentes. O sea, a ver, la política pública desde quien de alguna manera tiene que definir cómo bajar a tierra estos temas desde el gobierno departamental, la política pública desde el enfoque de alguien que está mucho más vinculado con lo cotidiano de las organizaciones sociales vinculadas al tema, la política pública desde los veterinarios en distintos roles, porque mi rol es muy diferente. O sea, yo ejerzo la clínica cotidianamente, yo veo perros enfermos cotidianamente y atiendo un montón de estos problemas de costado. Y aparte, lógicamente, con mi trabajo gremial también veo la realidad de otros colegas y lógicamente el enfoque o la visión que puede tener Álvaro desde su lugar no solamente en los organismos como el colegio, sino también fundamentalmente de trabajo militante en el territorio y como concejal, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo bueno de la mesa, el enfoque diferente y poder resumir de alguna manera que ese enfoque tiene que terminar de pintar una realidad un poco más completa que permita bajar a tierra propuestas concretas que lógicamente algunas ya hemos estado conversando y se las vamos a contar, pero que tiene que seguir lógicamente, ¿no? Hay 3 preguntas les tiro. Dale. ¿Qué piensan sobre el abordaje y el análisis del SEBA? Bueno, si alguien tiene algo más que incorporar, pero sobre todo el próximo gobierno que trabajaremos y estamos convencidos va a ser del frente, ¿hacia dónde debería ir y cuáles deberían ser sus prioridades? ¿Qué habría que hacer en este tema? Ahí va. Vamos.
Bueno, vamos por acá. En realidad creo que estamos todos de acuerdo que el Instituto de Bienestar Animal era necesario, ¿tá? Se crea y me parece que le erran en el momento de sacarle potestades a intendencias que ya teníamos, por ejemplo, unidades de bienestar animal como era Canelones desde el 2012. ¿Tá? En eso Canelones fue pionero porque fue el primer departamento en tener unidad de bienestar animal. Luego vino Rocha y después Montevideo. Hay 3 intendencias nada más. Pero la ley le quita las responsabilidades a las intendencias, le quita potestades y las vuelcas todas al INBA. Entonces la centralidad y el no conocer el territorio nacional lleva a que la política pública no se pueda hacer de la manera más eficiente para lo que necesitan en este caso los animales, la gente, o sea, me parece que viene por ahí. Por otro lado, creo que también estamos todos de acuerdo en que el instituto está en un lugar que no debería estar. ¿Tá? El Instituto de Bienestar Animal está en el Ministerio de Ganadería y hay intereses opuestos. Claramente no es el mejor lugar, consideramos, para que esté el instituto. Hay que evaluar, hay que ver. Ya se han hablado desde la unidad temática del Frente Amplio, tuvimos reunión, porque yo también integro la unidad temática del Frente Amplio, tuvimos reunión en este caso con Yamandú, que fue el único candidato que nos dio reunión, y se le dejó muy claro que desde del Ministerio de Ganadería el INBA tiene que salir. Tiene que salir y tiene que funcionar y tiene que llegar a la gente con políticas públicas claras. Canelones ha realizado en este periodo de gobierno acciones concretas, escuchando la sociedad, ¿tá? Lo que son las ONG, las rescatistas, los refugios, los veterinarios también, por supuesto, y hemos llevado acciones claras que se puedan llevar al resto de los departamentos. Por ejemplo, la prohibición de sangrías de yegua, que también lo tiro acá. Pero es algo que se puede llevar adelante. En Uruguay, sí, también los métodos de captura y contención de jauría en el medio rural, que en estos días tenemos una reunión con Un Solo Uruguay porque ellos quieren saber cómo es que trabajamos nosotros, y eso se pensó para los pequeños productores, pero es una opción al Código Rural. Cuando vos llamás al INBA y le decís, me mataron las ovejas, los perros, lo que te dicen es aplicar el Código Rural. Y el Código Rural, nosotros, que no estamos de acuerdo, teníamos que buscar una solución a eso. ¿Tá? Por eso nosotros tenemos métodos de captura y contención. No te iba a cortar, te iba a decir después de Bueno, te dejo aclarar un punto. A ver, primero, hay una discusión que es filosófica, ¿no? O sea, en Uruguay no hay campesinos, empezamos por ahí. De la misma manera que en Uruguay no hay campesinos, en Uruguay no hay jaurías. En Uruguay hay una epidemia de irresponsables. Perfecto. Eso sin duda. Eso fue parte de toda la charla que Eso sin duda. a nivel nacional. Y en el tema puntual, que es toda la problemática vinculada a las unidades productivas que sufren ataques de perros, normalmente a ovinos mayoritariamente, pero también a bovinos, y de alguna manera, digamos, ponen en jaque de alguna manera algunos digamos, modos de sustento, porque eso sí es cierto. El problema no son los perros asilvestrados. El problema son los perros de los vecinos. Claro. Bueno. Entonces, por eso digo que, y por eso te digo que por eso volvemos al primer punto, donde el conocer la realidad indudablemente que requiere un trabajo mucho más planificado, presupuestado, de alguna manera puesto con un cronograma, trabajando, enfocando las distintas temáticas vinculadas a esto. Yo siempre digo lo mismo, nunca vimos en el INBA menos todavía, pero nunca vimos, ¿tá? Nunca logramos ver
una planificación desde el punto de vista de, bueno, tenemos estos rubros para invertir en ayudar a una cantidad de gente que no tiene recursos a esterilizar a sus animales, porque de alguna manera es la mejor forma de controlar algunos problemas vinculados a la tenencia de los perros y de los gatos, de los felinos y caninos. Nunca vimos el programa, digamos, cuando yo quiero resolver un tema ambiental. La plata, ¿la desparramo en todo Canelones? No, tengo lugares donde realmente tengo más necesidades que otros. Entonces no es lo mismo trabajar el bienestar animal en Las Piedras que trabajar el animal en Atlántida, donde yo tengo la clínica. Las problemáticas son absolutamente distintas. Y ahí es donde nosotros deberíamos, y que de hecho lo venimos trabajando para poder implementarlo como propuesta, independientemente de dónde termine estando la gobernanza, tenemos que trabajar en mejores sustentos de las políticas públicas. Claro, déjalo que así termino, porque digo, al final, para que vine desde el otro lado del departamento, o sea. Bueno, entonces, si bien no existe la jauría, y si es un término que nosotros utilizamos entre comillas, te aclaro para que no te pongas nervioso, lo que nosotros sí veíamos era que los productores rurales sufren un montón, ¿tá? Y cuando un perro ataca a una majada de ovejas, el productor queda patas para arriba, ¿tá? Y no tiene forma de recuperarse. Entonces, el código rural para nosotros no es la solución. Si bien nosotros tenemos métodos de captura y contención, también tenemos métodos de intimación, en donde nosotros vamos, detectamos de quiénes son los perros, porque casi siempre se detectan, como tú decís, porque la mayoría son de los vecinos. Tuvimos uno de los casos exitosos nuestros, fue en Rincón de Pando, ¿tá? Y se lo intima a cerrar el predio, se lo intima a armar caniles, y se le hace un seguimiento a eso. Y si la persona no cumple, la Intendencia de Canelones lo puede llegar a multar, que de hecho se multó, ¿tá? Ahora, eso por un lado, y me hiciste perder, Sebastián, por andarte explicando a vos lo que es. Por otro lado, estos métodos también la Intendencia de Canelones los compartió con todas las intendencias del país, porque trajimos un experto internacional de Portugal en métodos de captura y contención, y lo quisimos replicar a todos. La respuesta del INBA fue que los métodos que nosotros utilizamos, ellos no los iban a avalar. Cuando, por ejemplo, una cerbatana con un dardo tranquilizante es algo que se usa en Uruguay desde hace un montón de años, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero la idea de ella era no participar y no aprobarnos los métodos de captura y contención que tenía Canelones. De hecho, el INBA no dejó que sus veterinarios fueran a las charlas. Nosotros nos abrieron las puertas un montón de intendencias, y nosotros tenemos solamente 3 intendencias frente a Plista, o sea, lo hicimos en la intendencia del Partido Nacional, con los cuales hemos trabajado y hemos coordinado acciones concretas. De hecho, con Maldonado, hace poco, el decreto de sangría de yeguas de Maldonado es el calco del de Canelones, y en Rocha están con el mismo decreto. O sea, existe la coordinación. Depende de cada territorio cómo se quiera trabajar, pero si no se conocen los territorios, la centralidad sola en Montevideo, con las denuncias pasa lo mismo. A Canelones nos están llegando denuncias de hace 2 años atrás. Y seguramente si era maltrato animal o si era que el perro estaba caquéxico, ya se murió. ¿Tá? Entonces digo, no puede llegar una denuncia de 2 años. Tiene que haber una descentralización real, porque si no, no funciona el instituto. Y tiene que haber abogados, no una sola abogada para todo el país. Tiene que haber un cuerpo de abogados donde las multas que se quieran aplicar se apliquen reales. Porque lo que te dice el INBA es, no, va la multa y la prohibición de tenencia de animales. Yo te prohíbo que vos tengas animales, pero yo no te voy a ir a fiscalizar. Volvés a tener animales, pero yo no te fiscalizo más, entonces vos te matás de la risa. Te pongo la multa, no la pagás. ¿Contra qué voy yo para que vos me pagues la multa? ¿Tá? Una abogada para todo el país es imposible. Entonces me parece que hay que ponerle un pienso real
si queremos que el instituto funcione. Y me parece que los que estamos acá, todos queremos realmente que el instituto funcione. Bien, bueno, se han tocado casi todos los ángulos, la faceta, ¿no? Como todas las cosas, un productor rural, brasilero, cuando estaban haciendo extensión, y estaban explicando científicamente y todo lo demás, lo miraba, al extensionista lo miraba, le dice, pero ¿sabe cuál es el problema? Lo primero que hay que hacer es, hay que enamorarse del proyecto. Y acá hay un problema que si nosotros no transversalizamos primero la educación, el explicar el por qué y el para qué, y tratamos de conquistar y enamorar a la población sobre esto, no es solamente con toda la buena voluntad y con toda los pocos recursos que tiene la sociedad organizada, la poca sociedad organizada que hay en el tema de la protección animal, recoger animales de la calle, etcétera, etcétera, no alcanza. Lo que se necesita es un cambio, un cambio cultural, un cambio filosófico. Hay que también apoyarse en diferentes pautas éticas fundamentalmente. Hay que ir contra el maltrato animal. Hay que eso también plasmarlo a nivel no solamente político para poder hacer una expresión política y poder liderar algunos temas, sino también esto plasmarlo a nivel judicial, ¿no? O sea, todo lo que es la parte de marco regulatorio, lo que es toda la parte de legislativa y demás, hay que innovar en el Código Penal, en el Código Civil se tendrá. Hay también que pensar en que el sistema de sanidad de los animales, tanto el sistema del estatus sanitario de los animales de producción es excelente a nivel de todo el país. Pero tenemos un tema, y es que a nivel como decía el Seba, a nivel mundial hay 100 y pico, casi 200 enfermedades víricas del ser humano, donde el 70 al 75% son compartidas entre el hombre y los animales. Acá tenemos pocas, pero tenemos tanto bacterianas como víricas. ¿Cuál es el tema también? Que si nosotros, en este paradigma que se trabaja a nivel mundial ahora de una salud que hace 15 a 20 años se viene elaborando, hay un tema, y es que si uno no tiene animales sanos, no puede asegurar la salud humana. Entonces, si no hay un ambiente sano, ahí está, si no hay un ambiente sano, no podemos, y tenemos animales que no tenemos la garantía o por lo menos alguna pauta de que compartan ese ambiente con un ser humano y que estén sanos, no vamos a poder tampoco, desde el punto de vista de la salud pública, garantizarlo. Y el tema de la tenencia irresponsable es un tema de salud pública, es un tema jurídico, es un tema ético, es un tema económico, y es un tema emocional, cultural. Digo, si no trasladamos este tema a toda la sociedad y trabajamos, por supuesto, con los cambios culturales son a muy larga tiempo, pero tenemos que empezar a que esto ande, a dar los primeros pasos, y bueno, entre lo institucional, lo presupuestal, las políticas públicas, la tenencia responsable vista como un problema de salud pública, etcétera, etcétera, bueno, nosotros ahí podremos torcer esta realidad. Y para que todo esto suceda, también comparto con Eugenia que no es el mejor lugar el Ministerio de Agricultura y Pesca. Habrá que discutir qué lugar de los 7 u 8 donde se puede poner, o solo habrá que colocarlo. Digo, pero esto es una discusión que vamos a tener que dar a nivel de la fuerza política, pero por sobre todo es la sociedad organizada la que tiene que estar sentada en la mesa para entre todos lograr un cambio, porque si no es con todos, no es con nadie. Bueno, tocando un poco todas las aristas. Es verdad que en el 2019 hemos logrado un programa en el cual una de las
los puntos importantes que habíamos puesto era el tema de la institucionalidad, crear una nueva institucionalidad. Y bueno, cuando llegó este gobierno y dijo, vamos a crear el INBA, todos dijimos, bueno, buenísimo. Y bueno, crearon el INBA, pero lo dejaron donde estaba, no le asignaron recursos, no se quitaron potestades en unidades que sí estaban funcionando bien. Por ejemplo, el tema de las denuncias que decía Eugenia, antes podían tomar las denuncias y ahora tienen que siempre trasladarlo al INBA. Y bueno, el censo últimamente mostró que tenemos un montón de animales con tutores, o sea, gente que declaró tener, y a eso le falta a todos los que no salieron en el censo. Entonces, compartiendo el pensamiento de Sebastián, claramente castrar no es la solución. Nos están faltando todas las patas que las organizaciones sociales sí han estado tocando y sí han estado trabajando, que es la educación. Entonces, siempre hemos dependido de alguna ONG que quiere ir a una escuela a dar una charla, pero no puede siempre solo a los niños trasladarle la responsabilidad. Me acuerdo cuando yo iba a la escuela con el tema del tabaco, las charlas eran todos los niños, íbamos a casa, les queríamos... Pero si no hay un cambio cultural, el niño solo no va a poder hacer nada. Sin duda tiene mucha fuerza que venga un niño y te esté diciendo todo el tiempo esto no, ¿eh? Pasa con el tema ambiental, si tiro el papel, si no tiro. Y bueno, me parece que sin duda el instituto fue una buena idea, pero después quedó en eso. Necesitamos sí o sí cambiarlo, en eso creo que estamos, en la unidad temática lo hemos trabajado, necesitamos cambiarlo de lugar, hemos tirado muchas propuestas, pero bueno, dependerá un poco de cómo lleguemos. Y bueno, iba a decir otra cosa y ya me olvidé. Sí. No, porque me olvidé ahora cuando se me mueva el coágulo. No sé qué tiempo vamos, pero seguramente vamos 40, capaz nos quedan 15 minutos. Yo lo que les planteo al revés ahora, y yo no hablo más, pónganse en lugar de Yamandú, ¿no? Yamandú va a ser seguramente el próximo presidente. Si ustedes fueran Yamandú, ¿cuáles serían las 2 o 3 medidas que tomarían inmediatamente? Vale repetir, o sea que si coinciden está bien. ¿Arrancamos al revés? ¿Arrancas vos? Bueno, medidas, sin duda, mover al INBA de donde está. Los maté a todos, pueden repetir igual. Y lo otro es crear convenios del instituto con el INBA, Mides, ACE, no sé. Tenemos, justamente es un tema transversal que toca todas las aristas. No podemos pensar en la salud humana si no tenemos animales saludables. No podemos pensar en animales saludables y humanos si el ambiente estamos metidos en un basural. Entonces, me parece que es fundamental generar convenios. Tenemos convenios claros que son prioridad. El tema con ANEP no cabe la menor duda. En Mides creo que no cabe la menor duda. Si no es que está ahí el INBA, pero bueno. Y bueno, moverlo. Creo que esas son las 2 patas. Bien, qué compromiso. Sí, llaman tú por un ratito. Bueno, sí. Bueno, la institucionalidad, sin duda. Y convocaría a compañeros, si fuera llamado, a analizar la cadena de responsabilidades y de involucramiento, tanto de la sociedad como institucional, porque esto es un trabajo que no puede estar solamente acotado a uno o dos, a una institución sola como el INBA nada más, sino que tiene que estar conectada, tiene que haber vasos comunicantes en gran parte del Estado, ¿tá? Llámese municipio, llámese intendencia, llámese poder ejecutivo, diferentes ministerios, etcétera, etcétera, y por sobre todo con la comunidad organizada, que eso es fundamental. ¿Tá? Estas palabras, la comunidad organizada, resuenan. No, Seba le toca. ¿Ahora sí? No, de ninguna manera, cierra Leo. Si yo fuera Yamandú, ¿qué haría? A ver, yo creo que con todo lo que hemos conversado demuestra de que tomar la decisión de sacar el INBA del ministerio y ponerlo en otro lado, claramente lo que primero que tiene que hacer Yamandú es convocar
convocar a reunirse y decir, mire muchachos, a ver, esto no lo hemos podido resolver. Nosotros durante 15 años no lo pudimos resolver, tampoco han podido plantear el último gobierno cosas que realmente modificaran la realidad, por lo cual en realidad lo que hay que hacer es convocar, como decía Álvaro, a las organizaciones sociales y plantearse una hoja de ruta. Sin lugar a dudas que pasa por ahí. Después, si está en un lugar o está en otro, bueno, habrá que ver cuál es la mejor decisión. El otro punto que tiene que encarar Yamandú en los primeros 100 días, además de convocar a discutir eso, es tomar algunas decisiones que sí son necesarias. Por ejemplo, decretar la prohibición de sangría de yegua en el país. Eso lo tiene que tomar en los primeros 100 días. ¿Por qué? Porque abunda la literatura que, digamos, y abunda la información a nivel mundial que sustenta el hecho de que no hay ningún argumento válido para sostener el maltrato animal en ese tipo de explotación. Y aparte porque en realidad es el negocio de 4 personas. Entonces, dentro de los 100 días deberíamos poder lograr que la presidencia decrete esa prohibición. Y lógicamente dar un vuelco a este tema significa convocar a todos. Uno de los principales problemas que ha tenido la política pública en esto es que el gobierno, o sea, el Estado, no ha logrado vincularse con las organizaciones sociales de forma adecuada. Ese es el principal problema. Bueno, más allá de obviamente, como lo dijeron el resto de los compañeros, de sacar el INBA del lugar donde está, que creo que eso no estaría mucho en discusión, y obviamente los primeros 100 días de gobierno son fundamentales, pero me parece que si no hay un cambio drástico en la forma de actuar del INBA en cuanto al encare de los problemas reales del maltrato, tampoco va a funcionar. Entonces, tomar medidas implica también descentralizar, ¿tá? Llevar el INBA realmente a todos los departamentos, no hacer como que armamos los INBAs departamentales y quedan en eso. En Canelones se armó, tuvimos una sola reunión y dejó de funcionar. Entonces, hagámoslo real, hagámoslo en serio, llevemos el INBA a todos los departamentos, pero llevémoslo con un marco legal, como decía Álvaro, hace poquitas horas la ONG APTEA acaba de presentar un proyecto de ley sobre maltrato animal. Entonces, digo, no es penalizar ni llenar las cárceles de gente que no cumple o sea, que maltrata a los animales, pero hay tareas comunitarias, por ejemplo, para esas cosas, y se pueden hacer. Y si vos pones el ejemplo y empezás con un pie firme, realmente, yo creo que las cosas se pueden llegar a encauzar. Pero no me gustaría estar en los zapatos de Yamandú para tomar esas decisiones. Seba, les tiro una pregunta que tiene que ser breve, en serio. Nos llegó una pregunta ahí a... Yo agradezco primero a Fede, al Gonza y a Elida, que están ahí atrás de cámaras haciendo esto posible. Llegó una pregunta que tiene que ver con... está bien, hemos analizado todo lo vinculado a los animales de compañía, a los animales vinculados a la producción. ¿Y qué pasa con los de vida, los silvestres? A ver. ¿Se anima a hacerlo breve? Sí, claro. Bueno, dale, tranquilo, hacelo breve. A ver si dijiste lo que dijimos antes. Claro. ¿Qué pasa con los animales silvestres? Bueno, indudablemente que necesitan un encare diferente y, en mi criterio, y involucran otros actores, y fundamentalmente otros actores del Estado. Sin duda, no solamente el Ministerio de Ganadería, indudablemente tiene que tener porque digamos hay una cuestión sanitaria importante en relación a eso, el Ministerio de Salud Pública, Ganadería, la Dirección Nacional de Aduanas, sin duda, todo lo vinculado al control fronterizo, sin duda, y en particular creo que el Estado va a tener que en algún momento decidir profesionalizar la respuesta, porque las respuestas que hemos tenido cada vez que ha habido algún tema vinculado a captura o incautación de animales exóticos, la respuesta es peor
peor de lo o sea, empeoramos el problema de esos animales cuando la respuesta del Estado es muy mala. Entonces va a tener que profesionalizar la respuesta. Y profesionalizar la respuesta, yo soy de los que creo de que indudablemente la academia tiene que estar metida, la Universidad de la República tiene que estar metida, pero además muy probablemente haya que tomar la decisión de agarrar a algún Álvaro Buscarón y mandarlo para afuera a aprender. Porque si no, porque no son problemas de los que nosotros, digamos, hemos trabajado en forma sistemática. Y el problema cuando no profesionalizás esas respuestas, empeorás. O sea, meter el dedo cuando uno no sabe medicina probablemente cause la muerte. Entonces, lo que tenemos que hacer es profesionalizar la respuesta, sin duda. Cortito el cierre y... No, a ver, cuando hablamos de... Para que el paraguas esté bien abierto, cuando hablamos de bienestar animal, hablamos de bienestar de todos los animales que están en el territorio nacional y que potencialmente pueden entrar al país. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos una fauna autóctona, la cual tenemos que cuidar por diferentes motivos. Eso también es bienestar animal. Necesitamos también encarar algunas especies exóticas invasivas como son el jabalí y demás, los bisones que se escapan de los criaderos, las ranas toro, etcétera, etcétera, que han invadido una cantidad de lugares. Bueno, pero son cosas, son animales de los cuales nosotros no, en consonancia con un bienestar del medio ambiente y de las personas que viven en los territorios, que debemos objetivar. O sea, tenemos animales exóticos que son plaga, animales exóticos que entran de contrabando, animales que componen la fauna nuestra, los pequeños animales y los animales de producción. Todos los animales son sintientes y tienen el mismo derecho de ser no solamente protegidos, sino visualizados en esto de... Exactamente. Hermoso te salió. Pintos, silencio, adelante, cierre. Bueno, en realidad me parece que la más adecuada para cerrar ese Euge, que ha tenido varios encuentros con este tipo de situaciones, pero yo simplemente acotar esto de que es una realidad que no hay profesionalización en esto, no tienen ni idea, primero de todo el tema a nivel de salud, el contrabando es tremendo, vos no sabés, justamente con esto de las pandemias que han habido, que son a través de animales, vectores, te traen un animal que no sabes qué enfermedad tiene, de contrabando, bueno... falta fiscalización, en las ferias es muy común ver todo ese tipo de situaciones y en las condiciones además que están. Y después, por ejemplo, te pasa, estás en la playa, ves una gaviota, ¿a quién llamo? No tengo ni idea, llamas a Lima, no saben, tenés que terminar con Socobioma, con alguna siempre organización que esté trabajando eso, que no es la institución que uno entiende que debería hacerse cargo. Entonces, en esto de abrir el paraguas, me parece que, bueno, le falta no solo descentralizarse, sino que, bueno, crear departamentos especializados en distintos temas. Me parece que es fundamental eso. Todo robusto. Exacto. Y que funcione adecuadamente. Exactamente. No como ahora que el Ministerio de Agricultura y Pesca, barrera sanitaria y demás, está reducido a la mínima expresión. Y eso atenta contra la salud humana, contra la salud animal y contra la economía del país. Bien, la Unidad de Bienestar Animal tuvo la suerte de tener 2 veterinarios que se formaron en el exterior en silvestres y exóticos. Entonces pudimos trabajar en algunas cosas, como por ejemplo el decomiso, donde las ONG, las rescatistas, la sociedad se puso de punta en un decomiso donde venían muchos animales de contrabando, y claro, pero nadie sabía atenderlos, que es lo que explicaba Seba hace un rato. Obviamente, como siempre, Canelones se pone a la orden del gobierno nacional para dar una mano. Cuando logramos estabilizar todo, llega ambiente, saca los animales, sin importar el lugar, sin cuarentena, sin nada,
12 del mediodía, 40 grados de calor en una ola de calor, llegaron a Durazno casi todos muertos y al día de hoy no queda ninguno. Entonces digo, si no tenés la experticia en el tema o por lo menos no tenés el contacto de la persona que sabe, da un paso al costado y nobleza obliga, deja a los profesionales que sepan atacar, porque muchas veces no sabés de todos los temas. Me pasó cuando asumí la unidad de bienestar animal que yo dije, ¿qué me estás dando Yamandu Orsi? Pero es verdad, ya lo hemos discutido con Seba. Los perros tienen 4 patas, menos la Manuela que tenía 3. No seas malo. ¿Qué hiciste Yamandu Orsi? ¿Qué hiciste Yamandu Orsi? Le dijeron. ¿Y ahora qué le dijeron? Bueno, no, ella fue sí. Y bueno, la idea es siempre buscar las puertas de la gente que sabe. Nos hemos reunido un montón de veces con Alvarito también, a quien he consultado un montón de veces, con quien hemos discrepado, pero la idea es esa. Me parece que formar y trabajar formando equipos con gente que realmente sepa de los temas es de la forma en que mejor podés trabajar, y el bienestar animal, como decía Alvarito, es para todos los animales, no para algunos. Vamos cerrando, Fede, Élida, Gonza, vamos cerrando. 30 segundos, le digo, a ver, primero, los conozco a los 4, algunos más que otros. Daniela, gracias, ha sido un gusto contar contigo. Euge, te he visto trabajar siempre con un compromiso bárbaro, con una fuerza bárbara, y creo que eso permite a Canelones estar mostrando que hay definiciones políticas claras, respaldadas en acciones concretas, y así que gracias por estar también acá y contando la experiencia nuestra. Alvarito, un gusto verte de vuelta, escucharte. Nos vamos a seguir encontrando en la militancia de estos meses. El Seba, que es un amigo que queremos mucho, gracias Seba, porque aparte de ayudar a ponerle cabeza a esto, y un lujo escucharte y que traigas al amigo ahí que está allá abajo tranquilo. 2 cosas nomás, me parece que ustedes generaron un acuerdo importante en varios temas, el necesario rediseño institucional, el fortalecimiento de la capacidad del Estado para abordar estos temas, la necesidad de que sea transversal el abordaje, que en realidad se involucre en esa transversalidad, por ejemplo, a las intendencias. Yo creo que a los municipios hay que involucrarlo. Lo mismo planteamos ayer en una reunión que hubo por tema con otros compañeros de otras organizaciones políticas de nuestro frente en torno a los temas ambientales. Un gobierno nacional que, así como el INBA no funcionó, creó un Ministerio de Ambiente y no lo respaldó ni con recursos ni con acciones, y que la debilidad hoy es muy compleja. Y sin duda el tema ambiental, como el tema de bienestar animal, tiene que ser una seña de identidad de nuestro Frente Amplio, tiene que ver con la sensibilidad de izquierda, así que lo que yo los invito es a 2 cosas. Primero, a buscar en las propuestas de la coalición de derecha que lidera el herrerismo y que seguramente sea Delgado, cuáles son las propuestas en este tema. No hay. Seguramente no haya, pero démosle un poco de tiempo, capaz que algo escriben. Entonces yo invitaría a los que vean esto a contraponer lo que piensan y aportan y elaboran los compañeros y compañeras de nuestro Frente Amplio, que parte de ellos están acá, y cuáles son las propuestas de la coalición de derecha. Y volver a encontrarnos con ustedes, ¿están de acuerdo? Hacer otra más, si el Nico nos permite encontrarnos acá, no sé dónde anda Nico. Nos juntamos de vuelta entre junio y octubre, para ver si la derecha escribió algo y a ver cómo venimos avanzando, y ya afinar el lápiz de cara a octubre para prepararle lo mejor posible el aterrizaje a Yamandú. ¿Estamos de acuerdo? Che, gracias a todos los que están por acá y un gustazo. Y nos vemos el 12 para conversar sobre cambio climático. El 12 y por acá cambio climático. Gracias.